Entonces, como les decía, hasta ahora nosotros hemos estado conversando en una cosa más bien descriptiva eh, de los procesos eh, de investigación. Eso es lo que hemos conversado hasta el minuto, ahí, una cosa más bien descriptiva. En la primera sesión fue como una suerte de provocación, pero les traté de introducir este tema de la objetividad, que tiene que ver y que está en lo que se llama la epistemología. ¿Qué es lo que entendemos o qué es lo que se pretende con la objetividad? Y aquí el problema central de esto de la objetividad tiene que ver con una cuestión con algo bien concreto, que es la separación entre el objeto, ¿cierto? Y el sujeto. Es como, es una forma de entender esto de la objetividad. Es decir, la aspiración que tiene la investigación científica clásica de hacer que el sujeto no altere al objeto de estudio. Es decir, que, en otras palabras, que el investigador, no sé, ahí, o investigadora, por cierto, eh, no altere o no se vincule directamente con lo investigado. Eh, desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Desde una dimensión, si ustedes quieren, ¿cómo lo podríamos explicar? Una dimensión física, física. O sea, que no haya esta interrelación entre lo que se investiga y y quien está investigando. Entonces se asume que en la medida que esta interrelación es menor, es más distante, hay alguna suerte de objetividad. Pero el problema es que el investigador, ¿no es cierto? O investigadora, no es completamente objetivo desde la perspectiva de la biología del conocimiento, porque el investigador siempre interpreta. O sea, siempre, en todos los procesos investigativos, uno llega a un momento en que hace lo que se denomina el análisis y la interpretación de la información que está recibiendo. Y cuando entramos en en esta fase de la interpretación, aparece aparece inevitablemente la subjetividad. Entonces, esta aspiración de la ciencia, escribí cualquier cosa, aquí, subjetividad. Esta aspiración de la ciencia, de de la objetividad, es una aspiración un tanto, si ustedes quieren, romántica, porque la práctica no necesariamente es posible de conseguir. Una vez que vimos eso, entonces, o que hablamos de este tema, hablamos de lo que es lo científico, de lo que se entiende por ciencia. Y aquí acudimos a todo lo que nos entrega Mario Bunge en su clasificación, en los distintos tipos de ciencia, ¿no es cierto? Y las características del conocimiento científico. Aquí es donde hicimos esta caracterización de la ciencia con la ciencia fáctica y la ciencia empírica, y también de la construcción de conocimiento a través de la construcción de la teoría. Y luego de esto ya empezamos, nos metimos derechamente en lo que se denomina, o lo que denominamos el proceso investigativo, eh, en donde básicamente en un proceso investigativo dijimos que los ejes que, eh, se com- que componen un proceso investigativo parten por una condición humana, que es la condición de la curiosidad. Esto es como lo fundante de cualquier proceso investigativo. Y bueno, a partir de esta curiosidad, ¿no es cierto?, viene la primera parte o la primera fase o la primera acción
de un proceso investigativo, que son las preguntas de la investigación. Y en estas preguntas de investigación está o se define implícitamente el objeto. O sea, ¿qué es lo que yo voy a investigar? El objeto de la investigación. Y luego del objeto de la investigación, y a partir de las preguntas de investigación, viene la definición de los objetivos. Ahí está, la definición de los objetivos de un proceso de investigación. Bueno, y en todo esto, ¿no es cierto?, para ir complementando todo esto, y desde una perspectiva formal, más que de acciones. Porque esto es lo que yo estoy mencionando, esto como primer paso, esto como segundo paso, esto como un tercer paso y esto es como un cuarto paso, ¿no? Son las acciones que uno va acometiendo, o sea, o las definiciones que va tomando dentro de un proceso investigativo. Pero también desde la perspectiva formal, hay una estructuración de todo proceso investigativo que tiene que ver con primero, con un título de la investigación, de eso estuvimos hablando, después con la formulación de las preguntas de investigación, y finalmente o posteriormente los objetivos de la investigación. Esto como estructuración formal, ¿no? Eh, bueno, aquí entre medio se me quedó fuera, pero aquí está la definición del objeto de la investigación. Esto como una estructuración formal, eh, que tiene que ver con la forma en que se construyen o que se entregan los informes o las conclusiones de cualquier investigación. Después viene lo que se denomina el marco metodológico, o sea, lo metodológico. Y posteriormente está lo que la última parte, que son las conclusiones. Eh, Entendiendo que en el marco metodológico se define el tipo de investigación desde el punto de vista metodológico, y está también el trabajo del campo. Nosotros estamos en esta parte, en esta primera parte de grandes definiciones. Y dentro también de esta primera parte hay otra definición que es importante, que es una caracterización de la investigación y que tiene que ver con algo que es el alcance. O sea, es decir, hasta dónde yo voy a llegar con el proceso investigativo. Porque cuando yo tengo un problema de investigación y me planteo preguntas y defino objetivos, estoy definiendo también con qué profundidad, y a esto se refiere el alcance, hasta qué nivel de profundidad vamos a llegar en nuestro proceso investigativo, hasta dónde vamos a llegar. Y de esto vamos a hablar hoy día, de esta definición, que es una definición importante, porque nos da pie para establecer y para diseñar el marco metodológico. Es decir, y cuando hablamos de marco metodológico, para que me entiendan bien de qué estamos hablando, es la definición de si mi investigación va a ser cualitativa, o si va a ser una investigación cuantitativa. Eh, Esto es una definición gruesa, o sea, puede ser esto, o puede ser esto, o también puede ser una investigación mixta, en donde se combinen métodos cualitativos con métodos cuantitativos. Entonces, el alcance que yo defino de la investigación, que tiene que ver con la profundidad, hasta dónde voy a llegar, impacta derechamente en esta definición de acá. Si yo quiero hacer una cosa más bien cualitativa o más bien cuantitativa, o hago algo mixto. Porque a partir de esto también se definen los instrumentos. Es decir, cuáles son los instrumentos, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer encuestas, si voy a hacer focus, si voy a hacer observación participante, qué sé yo. Y por cierto que también esto determina el tipo de conclusión o el tipo de análisis. El tipo de análisis que me llevan a las conclusiones, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer un análisis de instrumentos cualitativos, tengo que hacer un tipo de análisis y puedo abordar a un tipo de conclusiones. O si me voy por instrumentos más bien cuantitativos, y ahí tengo otro tipo de análisis,
bueno, ustedes, por cierto, que son los análisis estadísticos, pero que tienen sí que en ciencias sociales tienen un alcance que les es propio, que no es igual el alcance en una investigación que usa métodos cualitativos a una investigación que usa métodos cuantitativos. Es decir, esta definición del alcance de la investigación tiene importancia lo que ocurre posterior en la investigación. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de eso, de qué se trata esto de los alcances de la investigación. Y lo vamos a hacer, lo voy a hacer mostrándole eh, una, un- una presentación. Por cierto, y como en todas las sesiones, ustedes me pueden interrumpir cuando lo estimen pertinente. Yo les muestro las transparencias, les voy haciendo el relato de lo que está aquí, y ustedes, si tienen alguna duda, consulta, comentario, por cierto, lo pueden hacer. Bueno, los tipos de investigación es lo que define hasta dónde vamos a llegar con la profundización o la profundidad de lo que estoy investigando. Desde esa perspectiva, en la literatura y en particular lo que estamos usando nosotros, que es el Hernández y Fernández, esta es la fuente de Hernández, esto ya y Fernández, ¿no es cierto? Define 4 tipos de investigación: la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Y en la medida que vamos avanzando en esta dirección, desde una investigación exploratoria a una investigación explicativa, lo que estamos haciendo es aumentando la profundidad del proceso investigativo. Es decir, una exploratoria tiene un cierto nivel de profundidad. Es como si nosotros, imagínense que tenemos, para decirlo de alguna manera, si esto es un contenedor que tiene algún líquido acá adentro, y nosotros asimilamos el tipo de investigación con la profundidad, entonces la exploratoria está como aquí en la superficie del fenómeno. Aquí está lo que estamos estudiando, el fenómeno que estamos investigando. Entonces, la exploratoria llegaría hasta un punto que más bien superficial. La descriptiva hace un poquitito más de profundización, o sea, llega un poco más al fondo del asunto. La correlacional ya nos plantea una profundización más o menos importante. Y finalmente la explicativa ya plantea directamente una cosa más profunda. Entonces, en la medida que vamos, ¿no es cierto?, adentrándonos en la comprensión del fenómeno, eh, nosotros vamos utilizando distintas categorías o clasificaciones del tipo de investigación. Ahora, una investigación puede ser exploratoria y puede ser descriptiva y correlacional, y puede ser correlacional y explicativa, es decir, pueden ser investigaciones que no son necesariamente o que no necesariamente se caracterizan por un solo nivel de profundidad. Pero básicamente es la clasificación que nos ayuda a entender este fenómeno. Entonces, desde el punto de vista del alcance explicativo, ¿no es cierto?, la exploratoria tiene un alcance limitado, la descriptiva es mediano, la correlacional alto y la explicativa muy alto. Eh, Vamos a ver de qué se trata cada uno. La exploratoria es aquel tipo de investigación que se utiliza cuando el fenómeno que yo voy a investigar es muy poco conocido o desconocido, si ustedes quieren. Normalmente las investigaciones exploratorias son aquellas en que no hay procesos indagativos previos, en donde por primera vez quien emprende este trabajo está estudiando el fenómeno o está estudiando el objeto de investigación. Eh, en ese sentido, este tipo de investigaciones son las que se abren a la posibilidad o son las que abren la posibilidad en procesos posteriores de hacer esta profundización. Pero su alcance como investigación propiamente tal es simplemente la de familiarizarse con el objeto de estudio. Entonces, desde este punto de vista, estas investigaciones no necesariamente constituyen un fin en sí mismo.
Por ejemplo, acá hay un objeto, una descripción de un proceso exploratorio a través de un objeto, un objetivo general de estudio. Y esto es estudiar el comportamiento académico, o sea, estudiar el comportamiento académico de los estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía en la Universidad de Santiago de Chile. Aquí cuando ocupamos este verbo estudiar, normalmente estamos haciendo referencia a algo que no ha sido estudiado previamente, y ahí estamos en el dominio de las investigaciones exploratorias. O sea, son aquellas en donde, insisto, se conoce poco o muy poco del objeto de estudio. En las descriptivas, nosotros hacemos una suerte de profundización de las propiedades de lo que estamos investigando. Aquí ya no solo nos quedamos con una descripción superficial, sino que vamos profundizando en distintos niveles y con distintas categorías lo que estamos investigando. Como dice Danke, entonces, especifica propiedades, ¿no? Propiedades que son características o que son importantes dentro del objeto de estudio. O sea, aquí ya nos tomamos el objeto de estudio como un todo, ¿no? No lo escribimos de forma general como un todo, sino que el objeto de estudio, algo así como que lo vamos partiendo y nos concentramos en propiedades específicas que se pueden observar dentro de un objeto de estudio. Por ejemplo, y siguiendo con la misma lógica de cómo se expresa en un objetivo general una investigación de estas características, así como en las exploratorias, el verbo que mandaba el proceso era el verbo de estudiar. En la descriptiva, el verbo ya no es estudiar, sino que puede ser describir, porque aquí ya estamos en un proceso distinto. No es lo mismo estudiar algo en términos muy generales a plantearse la idea de describirlo. Y no solamente es una idea expresada en términos genéricos, sino que además se expresa esta descripción a partir de características bien particulares, como lo son, por ejemplo, en este caso, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico de los estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile. Y aquí, por cierto, que uno puede hacer una conexión del siguiente tipo. Si ustedes se fijan en ambos objetivos, el objeto de estudio, o sea, lo que estamos estudiando o lo que la investigación pretende estudiar, es bien, bien concreto. Son los estudiantes, ¿no es cierto?, de primer año de las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Este es el objeto de estudio. Pero en un caso, en este estudio o este estudio de los estudiantes de primer año de la carrera de pedagogía de la Universidad de Chile, en un primer caso, lo que se hace es un estudio que podríamos denominarlo un estudio general, ¿no es cierto? Entendiendo que no vamos a caer en cuestiones muy específicas, sino que va a ser algo más bien amplio. Y aquí estamos en lo que denominamos un estudio más bien exploratorio. Sin embargo, en esta otra definición de una investigación del tipo descriptiva, aquí ya estamos en las características particulares. O sea, no nos vamos a quedar con un estudio general, sino que vamos a profundizar en ciertas características que aparecen como relevantes para la descripción de este objeto de estudio que son los estudiantes y las estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile. Ahora, alguien se podría preguntar, bueno, ¿y de dónde salen estas categorías? ¿Por qué aquí se define edad, sexo, nivel socioeconómico? Esto se puede justificar
por los marcos teóricos referenciales. O sea, uno puede, a partir de marcos teóricos o a partir de investigaciones anteriores, de procesos investigativos anteriores, determinar que bien vale la pena en esta descripción que es un poco más profunda, utilizar o abordar estas categorías, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. Ahora, pueden ser otras, por cierto, que pueden ser otras. Por ejemplo, podría ser la, el origen, digamos, el origen geográfico del estudiante. Estudiantes que vengan de regiones o estudiantes que provengan de Santiago, que podría ser una forma de una categoría importante. O bien uno podría pensar en otras categorías, como por ejemplo puede ser, no sé, pues el origen étnico. Es decir, si hay estudiantes que provengan de distintas etnias. Ahora, como, como eso es en general en este minuto en las universidades chilenas desde el punto de vista de la etnia, no es un factor tan relevante porque en general hay poca variedad en etnia, quizás no valga la pena estudiarlo como factor. O bien sí, depende del marco teórico y depende de lo que hasta dónde se pretende llegar con la investigación. Ahora, es posible que en un tiempo más, dada la, dada la cantidad de migrantes que hemos tenido en Chile en los últimos 10 años, es posible que en algunos años más sea un tema en las universidades, porque así como ahora los niños, los migrantes están en la escuela, en 5, 6 o 10 años más van a llegar a la universidad y vamos a tener en la universidad una multiculturalidad que va a ser más fuerte que lo que tenemos ahora. Entonces, para cerrar este aspecto, la descripción o las características que van a ser descritas en un proceso como este se definen a partir, o se pueden definir a partir de investigaciones anteriores, a partir de un marco teórico específico, o simplemente por decisiones de la propia investigación. Ahora, en las correlacionales, y esto ustedes lo pueden estudiar muy bien, porque ¿qué estamos hablando de cuando hablamos de una correlación? Estamos hablando este tipo, de este tipo de correlación. La relación directa o la relación inversa son cuestiones propias de este tipo de investigación. O sea, encontrar cómo es el comportamiento entre una o más variables. Eh, es decir, aquí empezamos a hablar de investigación que para ustedes puede tener mucha más cercanía, dada la formación matemática. Aquí lo que definimos es como un conjunto de variables A, B, C, D y E, que las denominamos variables independientes, confluyen o influyen en una variable específica, que podríamos definir que es la variable dependiente. Y aquí lo que uno hace, por cierto, en la búsqueda de estas correlaciones, lo hace principalmente a través de elementos o herramientas matemáticas. Seguramente ustedes o para ustedes, Pearson tiene mucho sentido, porque una de las fórmulas que se utilizan para los estudios de correlación son, o es Pearson. Y otras que pueden ser es a través de las regresiones, eh, que pueden ser regresiones bivariadas o regresiones múltiples. Y también puede ser regresiones, correlaciones, estudio de clúster, o sea, estudio de grupos específicos, para encontrar ahí algún tipo de regularidad que uno pueda vincularlo a esto que es la vinculación entre variables, y una vinculación asociada, asociada de esa manera. En las correlacionales, por ejemplo, podemos encontrar cuestiones como esta. Aquí ya estamos en un grado distinto de profundización. Si ustedes se fijan en el ejemplo, el verbo es mucho más taxativo, se habla de determinar. Recuerden que los verbos anteriores eran estudiar, ¿no es cierto?, que plantea un alcance, y el verbo que estábamos utilizando como ejemplo en la segunda
era describir. Sin embargo, ahora el verbo que ponemos acá sobre la mesa es determinar. Entonces, aquí estamos en una acción mucho más concreta y que puede ser mucho más profunda, porque cuando nosotros para un fenómeno encontramos vinculación entre variables, estamos entendiendo en profundidad el fenómeno, estamos yendo muy, muy, muy en serio en el fenómeno. Bueno, y en el ejemplo aquí seguimos teniendo como objeto de estudio los estudiantes de primer año de la Universidad de Santiago. Esto sigue siendo nuestro objeto de estudio según este ejemplo. Y aquí lo que buscamos es determinar la relación que existe entre el rendimiento académico, ¿no es cierto? Esto es como variable dependiente, eh, y respecto de la dependencia del colegio de origen, el sexo del estudiante y el nivel socioeconómico. O sea, lo que pretende esta investigación es asociar el colegio de origen, ¿no es cierto? El colegio de origen como una variable, el sexo del estudiante como otra variable y el nivel socioeconómico del estudiante como otra variable, y ver cómo éstas influyen en una variable en particular, el rendimiento académico. Académico. Y aquí, para responder a esto que es determinar la relación entre las variables, necesariamente la respuesta tiene que venir de la mano de un análisis estadístico, que insisto puede ser a través de correlaciones de Pearson, o que puede ser a través de regresiones bivariadas o multivariables, o regresiones multivariables. Y de esta manera nosotros podemos entrar a distinguir o a responder o a satisfacer este objetivo de investigación. Ahora, si ustedes se fijan, entre el estudiar, el describir y el determinar, hay un nivel de profundidad que es muy diferente, y que se hace como latente en la declaración de lo que yo pretendo hacer. Ahora, por cierto, que cada una de estas, por ejemplo, el determinar, contiene la descripción, y la descripción contiene el estudio. O sea, son, porque, porque cuando yo llego a establecer una relación entre variables, yo ya pasé por la etapa de la descripción y pasé por la etapa del estudio, ¿no? O sea, son niveles superiores de acercamiento en el proceso investigativo. Bueno, en las correlacionales, por cierto, aquí está el juego que ustedes conocen muy bien, entre variables dependientes y variables independientes, ¿no? Entonces, la variable independiente en este caso, como insisto en la idea, como está planteado el objetivo, por cierto, son el colegio de origen, el sexo del estudiante y el nivel socioeconómico. Y la dependiente es el rendimiento académico. De esto no voy a entrar en profundidades porque yo asumo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Y si alguien, por favor, se pierde en esto y me dice, no, ¿sabe qué? Por mucho que yo haya tenido estadística, no tengo idea de lo que está hablando, por favor me dice. Y lo aclaramos. Ahora, en las correlacionales sí, lo que hay que tener cuidado son lo que se conoce como las correlaciones o las relaciones espurias, que, eh, que lo que encuentra es una asociación entre dos variables que funcionan en la lógica de A es directamente proporcional con B. Pero a la hora de hacer un análisis lógico, o sea, a la hora de establecer la lógica entre estas relaciones, esa lógica no se condice. Por ejemplo, uno puede decir y afirmar que en las distintas ciudades de un país es posible establecer que a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos.
O sea, uno puede decir que entre las iglesias, o que el número de iglesias es directamente proporcional con el número de asaltos. Y asaltos, digamos, asaltos como robos, cogoteo y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, delincuencia, si usted quiere, ¿no? Y esto es una asociación directa. O sea, esto es cierto. Y uno podría tener como conclusión de esto, o podría asumir como conclusión que la verdad para disminuir los niveles de delincuencia en una ciudad, lo que hay que hacer entonces es disminuir el número de iglesias. Eh, pero pero eso tiene sentido, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido esta asociación? Es decir, a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos, o al revés, a menor número de iglesias, menor número de asaltos, y como efecto causal, si yo disminuyo el número de iglesias, disminuyo el número de asaltos. ¿Tiene sentido eso? A ver, ¿qué les parece? Lo que yo les puedo asegurar es que esta correlación sí existe. ¿Dónde está la falla acá? Si es que no tiene sentido. ¿Alguien tiene alguna idea? Estoy escuchando. Quiero escuchar. Vamos. ¿Por qué a mayor número de iglesias hay mayor número de asaltos? ¿Por qué a O mayor número de iglesias sea, hay más delincuencia? hola, Hola. la correlación no indica causalidad, po. Ya, correcto. Eso es muy cierto. ¿Pero la correlación existe? Puede existir, pero no indica que mientras haya más iglesias, más asaltos van a haber. Ya, pero yo te pido que me creas que la correlación existe. Sí, Que sí, a mayor número de iglesias hay más delincuencia en términos de número de eventos de delincuencia. Entonces, si nosotros aceptamos que la correlación existe, la lógica me indica que si yo disminuyo la iglesia, va a disminuir la delincuencia. Pero, ¿eso es así o no es así? Y si no es así, ¿por qué? ¿Dónde está la falla en esto? ¿Por qué hay una falla? O sea, el sentido común nos indica que nada que ver, que yo puedo disminuir la iglesia a cero y la delincuencia puede seguir igual. O la delincuencia puede desaparecer y las iglesias pueden seguir existiendo. o sea, según yo es por lo que le digo, de que no existe causalidad de que haya No, no, de que haya una correlación, no, no es causalidad. es que lo que yo te digo, Carlos, es que la correlación existe. Sí, Sí, existe. ujú. Pero hay una falla, hay una falla. Y eso es lo que quiero que tratemos de indagar. ¿Qué es lo que vincula al número de iglesias y al número y a al número, a la delincuencia en términos del número de eventos de delincuencia? ¿Qué es lo que los une? El lugar, como ¿Ya? El ya, lugar, sí. Pero, eso, pero el lugar, sí, por ahí va el tema, pero específicamente, ¿qué cosa del lugar? Es que puede ser la cantidad de población, quizás. Exactamente, es la población. Aquí hay una variable que está entre medio metida y que está escondida detrás de la afirmación, que es la población. Porque lo que determina, lo que es cierto, es que a mayor población hay mayor número de iglesias. Y también es cierto que a mayor población hay mayor número de eventos que tienen que ver con la delincuencia. Entonces, lo que se forma en este ejemplo es lo que se conoce como una relación espuria. Eh, las relaciones espurias son relaciones entre variables que no tienen ninguna vinculación lógica y que uno puede llegar hasta el establecimiento de relaciones causales eh, absurdas, ¿no? Porque lo que ocurre acá entre medio es que acá, hay un factor intermedio, que es la población. Entonces, efectivamente uno puede establecer una proporcionalidad entre iglesia y población,
por cierto, a mayor población hay mayor iglesia. Y también puede establecer una relación entre población y asalto, porque esto también es cierto. Pero lo que uno no puede establecer es la relación o la vinculación entre iglesias y asalto, porque esa no resiste el análisis lógico. Nada tiene que ver la cantidad de iglesias con la cantidad de asaltos, pero ambas sí están vinculadas, cada una por separado, con la cantidad de personas que habitan en un espacio físico determinado. Porque efectivamente, mientras más población hay mayor cantidad de iglesias, y da lo mismo el tipo de iglesia. Aquí podemos hablar de la iglesia en general, ¿no? Para no referirnos a la iglesia católica, porque evidentemente que si uno va a un país musulmán, la cantidad de iglesias católicas es muy pequeña. Sin embargo, hay una gran cantidad de asaltos. Entonces, a lo que se refiere esto es a la iglesia en general, a los templos en general. Entonces, cuando uno busca correlaciones, lo que tiene que preocuparse también es del análisis lógico de la vinculación de las variables que pudieran estar, siendo, o pudieran estar entregando una correlación. Y en esto también, y aquí voy a hacer un punto, en esto también uno tiene que tener cuidado con lo siguiente. La relación, ay, se me olvidó lo que iba a decir, me distraje. Se me fue la onda. Oh, me fui a negro. Estábamos en las relaciones espurias. Ya me acordé. Ya me acordé. Cuando uno trabaja, a ver, porque aquí estamos, cuando estamos hablando de estudios que se resuelven por la vía de la correlación, uno inevitablemente está en los métodos cuantitativos. En los métodos cuantitativos, ¿no? En los métodos cuantitativos, el análisis es estadístico. Aquí estamos en la estadística. Entonces, uno, en el plan de análisis, que esto lo vamos a ver después, pero cuando uno tiene una investigación y tiene muchos datos, plantea un plan de análisis, digámoslo como original. ¿No es cierto? Uno parte el proceso investigativo diciendo, mire, yo voy a recoger esta información, estos datos, y voy a hacer este tipo de análisis. Pero también puede ser que en el análisis aparezca un plan alternativo. O sea, que yo tengo los datos y luego construyo el análisis. Es decir, a partir de lo que tengo, analizo. Esto en los estudios de ciencias sociales es muy frecuente. Imagínense ustedes que tienen el CIMSE, ¿no? Y asociado al CIMSE tienen características de los colegios, ¿no? Y de las características del colegio podemos tener, imagínense, un listado de 15 características distintas. Entonces uno lo que se puede hacer aquí es codificar cada una de esas características, asignándole un número. Por ejemplo, el 1 puede ser el nivel socioeconómico, el 2 puede ser el tipo de colegio, si es básica, enseñanza media, o qué sé yo. El 3 puede ser la ciudad donde está el colegio, o la comuna, como ustedes quieran. El 4 puede ser el tamaño, ¿no es cierto? Uno puede decir el colegio es grande, chico, mediano, o lo que sea, y así uno puede ir haciendo un montón de caracterizaciones del colegio, ¿no? Entonces uno puede tener esta información y puede tratar de ver cómo esta información influye en esto, en el CIMS. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Simplemente como primera acción, uno puede establecer un análisis Pearson. Uno puede decir, bueno, voy a hacer un Pearson para cada una de estas, con cada una de estas variables y las voy a vincular con el CIMS. Entonces, en este análisis, de repente aquí pueden aparecer asociaciones que son
espurias. Y ahí es donde, ahí donde hay que tener cuidado cuando estamos viendo esto del análisis correlacional. Por lo tanto, el resultado de un análisis no son los datos, sino que más bien son la interpretación. Aquí está el arte, en cómo interpretamos la información que estoy consiguiendo a partir de los distintos datos. Bueno, seguimos entonces, estamos acá en las correlacionales. Bueno, y finalmente tenemos las explicativas. Y que la explicativa ya en la relación entre las variables no es del tipo A, ¿no es cierto?, es proporcional con B, sino que es del tipo A implica B. O sea, hay una relación causal. Porque ustedes saben que en una relación de este tipo, en una correlación, aquí puede haber una relación, pero no una causa. Esto simplemente es una relación, que no necesariamente implica que A explica B, sino, pero, y ese tipo de conclusión de que A implica B, y que es una relación causal, es una relación posterior a la correlación, ¿no? O sea, uno puede tener un análisis correlacional positivo, robusto, fuerte, pero no necesariamente es una relación causal, no necesariamente. Entonces la explicativa lo que hace es encontrar relaciones causales entre las variables. Y son las más estructuradas, son los hallazgos más poderosos dentro de un proceso investigativo. Son los que encuentran ya la profundidad, donde se hace o se construye o se llega hasta el nivel superior del conocimiento científico. Recuerden que cuando hablamos del conocimiento científico, dijimos que la ciencia lo que hace es describir, ¿no es cierto?, explicar y también prescribir, o sea, anticiparse al resultado de las cosas. Y cuando encontramos una relación causal de que A implica B, nosotros vamos a saber siempre que cuando exista A va a existir B. O sea, vamos a hacer una suerte de anticipación. Porque si A está, entonces va a estar B. Y no solamente va a estar B, sino que vamos a decir cómo va a estar B. Entonces aquí llegamos al punto máximo del conocimiento científico. Y que normalmente es posible establecerlo como a través de igualdades. O sea, por ejemplo, del tipo fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos una relación de causalidad. Porque sabemos que cada vez que hay aceleración es porque hay fuerza. O sea, la fuerza implica la aceleración y la aceleración tiene que ver con la fuerza. Aquí tenemos causalidad. Pero también sabemos que la fuerza es proporcional con la aceleración, eso también lo sabemos. Pero acá llegamos a la profundidad, cuando establecemos ya la relación de igualdad a través de la incorporación de una constante como es en este caso la masa. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de relaciones explicativas. Me quiero devolver aquí. Chuta, me puse a rayar y rayé encima de todo esto. El ejemplo, ¿no es cierto?, para seguir con el mismo ejemplo, teniendo como objeto de estudio a los estudiantes de primer año de pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile, en este tipo de investigación, la afirmación es esta. El origen, ¿no es cierto?, social de los estudiantes determina el rendimiento académico. O sea, ¿qué significa esto? Si yo digo el origen social, lo podemos establecer así. Vamos a decir origen social. Entonces yo voy a decir, mire, el origen social puede ser A, B, C y D. Entonces yo voy a decir, a ver tú, ¿cuál es tu origen social? Mi origen social es A. Entonces tú vas a tener un rendimiento bajo. ¿Cuál es tu origen social? B. Entonces tú vas a tener un rendimiento medio. Tu origen social C. Entonces tú vas a tener un rendimiento medio alto.
y si vienes del origen social D, entonces vas a tener un rendimiento alto. O sea, hay una mecánica entre el origen social y el rendimiento académico. Esto es una relación o una investigación del tipo explicativa, que logra establecer este tipo de singularidades, este tipo de regularidades. Ahora, en ciencias sociales esto es prácticamente imposible. No, yo no conozco en ciencias sociales relaciones explicativas a este nivel, ¿no? Yo las que conozco son las que llegan a mayor niveles son del tipo correlacional. Y además correlacionales que nunca el Pearson llega a 1 o a -1. Siempre el Pearson está en torno al 0,6 o 0,7, donde hay niveles de asociación, pero no son asociaciones máximas, que implican, por cierto, una relación, ¿cómo se llama? Una correlación positiva o una correlación negativa. Bueno, entonces ya aquí tenemos un cuadrito final, un cuadro que sintetiza todo lo que hemos dicho. Acá tenemos los alcances de las investigaciones en la fase exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Y aquí en este cuadro ustedes pueden encontrar todos los tipos de vinculación que les he estado comentando, ¿no? La exploratoria, la familiarización con el tema de la investigación. La descriptiva que describe las variables que se están midiendo. O sea, dicen si existe, si no existe, y algo por el estilo. La explicativa, la correlacional acá, que busca una explicación parcial entre la relación de las variables. Y la explicativa que busca la estructuración final entre las variables del fenómeno que se está investigando y que entiende y comprende el fenómeno. Ahora bien, esto es respecto de una descripción, que es el tipo de investigación. Pero, como les dije y como les adelanté delante, el tipo de investigación tiene relación con otro aspecto, que es el método de la investigación, que son dos aspectos distintos de cualquier proceso indagativo. Y también aquí entre medio pongo la utilidad de la investigación. O sea, tenemos el tipo de investigación, el método de investigación y la utilidad de la investigación. Desde el punto de vista de la utilidad, nosotros podemos distinguir dos utilidades. La primera que tiene que ver con el conocimiento académico, que dijimos que esas eran las investigaciones tradicionales. Y la segunda, con la toma de decisiones, o sea, la búsqueda de resolver problemas. Que eso se da en la investigación tecnológica. Y eso es investigación aplicada. En educación nosotros podemos hacer investigación aplicada, sí, claro que podemos, y que es para resolver problemas. O sea, cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer una investigación para imponer un método de enseñanza, por ejemplo, o por ejemplo, que ustedes quieren hacer una investigación vinculada con el método de enseñanza, un método de enseñanza para la ecuación lineal. Supongamos que ese sea el trabajo de investigación en estudiantes de, no sé, de primer año medio. Entonces, ustedes aquí tienen un proceso indagativo que consiste en la aplicación de un instrumento para ver si ese instrumento funciona o no funciona en determinada área con determinado grupo de personas. Y esas son las investigaciones que se denominan investigaciones aplicadas. Y la investigación que no persigue una cuestión práctica son las investigaciones más bien del tipo académico. Ahora, como sea, desde el punto de vista del método, esto era la utilidad, ahora vamos al método. Desde el punto de vista del método, las familias de procesos indagativos son dos, la cualitativa y la cuantitativa.
La característica general de cada una de ellas es que la cualitativa describe y explica, y la cuantitativa mide, ¿no? Esta es la característica más relevante. Nosotros vamos a dedicar mucho tiempo a estudiar cada una de estas por separado. Por lo tanto, por ahora la voy a dejar hasta por ahí. De los métodos cualitativos, ¿cuáles son las técnicas? Aquí estamos en lo que se refiere a la técnica, ¿no? A la técnica investigativa. Técnica. ¿Qué podemos decir? Tenemos la observación participante, es decir, cuando el investigador o investigadora se sumerge en el grupo que está investigando. Imagínense que ustedes quieren conocer el comportamiento de las barras bravas en el estadio. Entonces el investigador lo que hace es participar activamente dentro de la barra brava. O si ustedes quieren investigar cómo es la dinámica de clases en un curso en particular. Entonces lo que uno va es a hacer una observación de clase. Es una dinámica participativa. O sea, vamos a hacer una observación en terreno. Otra forma, otra técnica es la entrevista en profundidad. Cuando yo quiero buscar buscar la explicación de algún fenómeno a partir de las declaraciones de una persona. Los grupos focales, investigaciones múltiples o investigaciones de más de una persona, o sea, entrevistas grupales, donde hay más de una persona. La revisión, estudio de biografía de las personas o el estudio de documentos. Todo esto son parte de las técnicas cualitativas. Respecto al método cuantitativo están, o se puede distinguir, en los diseños experimentales, donde hay grupos de control y grupo experimental. O sea, si yo quiero enseñar de una manera, por ejemplo, las ecuaciones, entonces yo hago un método en un grupo, aplico un método en un grupo y aplico en otro grupo el otro método. Entonces, este puede ser el grupo experimental, en donde yo aquí voy a probar un método en particular, y este puede ser el grupo de control, donde no aplico el método que quiero validar. Entonces, después de aplicado la metodología, yo los comparo. Comparo esto con esto y veo si hay o no diferencia. Esto es parte de los estudios cuantitativos y que tienen que ver con el diseño experimental, donde hay manipulación de variables y hay validación interna de lo experimental. Y también está el análisis de datos, ¿no es cierto? Aquí entramos en lo más clásico de los métodos cuantitativos, que tiene que ver con los datos, y que tiene que ver con análisis de datos secundarios, ¿no es cierto? O con los datos primarios. ¿Qué significa esto? Que yo, cuando tengo datos secundarios, analizo datos que ya existen. Por ejemplo, Simpson, resultados PSU, rendimiento académico, o sea, notas, académico, qué sé yo, porcentaje de asistencia, o porcentaje de deserción, en fin, toda información que ya existe. Entonces, es información que el investigador no se provee a sí mismo, sino que la utiliza investigación que ya existe. Y lo otro son datos primarios, que son datos que el propio investigador o la propia investigación construye. Y esto básicamente son las encuestas. Porque aquí la investigación decide realizar una encuesta y a partir de la encuesta se generan los datos. Entonces, estos son lo que se denomina datos primarios. Ahora, desde el punto de vista del enfoque, acá tenemos algunos cuadritos que plantean algunas diferenciaciones entre un método y otro. No los vamos a profundizar ahora, pero solamente se los muestro porque después vamos a verlo cada uno por separado. Yo diría que la mayor característica de esto tiene que ver con el uso de la matemática, ¿no? O sea, la mayor diferenciación en términos de los métodos tiene que ver con esto de acá, con este punto. Y que apunta a lo siguiente.
el enfoque cualitativo, ¿no es cierto?, no es generalizable, no se generaliza. O sea, lo que yo encuentro como resultado de un método o un estudio cualitativo solo es válido para el objeto que estoy estudiando. En cambio, cuando yo me voy a un método cuantitativo, sí puedo hacer la generalización. Generalización. Y esto es a través de un diseño estadístico. Cuando yo hago hago un diseño con la estadística inferencial, estoy en lo que se llama la teoría del muestreo. Entonces, yo puedo hacer una investigación en una muestra de un universo, y cuando esa muestra es completamente probabilística, los resultados de la muestra son exportables a todo el universo de estudio. Es decir, si yo quiero estudiar a los estudiantes de primer año de la pedagogía, de la USACH, que pueden ser muchos, pueden ser 5.000 por decir un número, yo puedo aplicar una encuesta a una muestra de los 5.000. Y si esa muestra es probabilística en todas sus etapas, entonces las conclusiones de la encuesta yo las puedo atribuir a todo el universo de estudio, es decir, a todos los estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía. Por cierto, asignándoles un margen de error y un nivel de confianza, que son las condiciones propias de los estudios cuantitativos. Pero yo diría que esa es la principal, o una de las principales diferencias, que la cualitativa no es generalizable y la cualitativa es generalizable. La cualitativa es o tiene grandes rasgos de subjetividad, la cuantitativa normalmente no lo tiene. La cualitativa puede llegar a ser exploratoria, inductiva, descriptiva. La cuantitativa inferencial, confirmatoria. Bueno, y aquí hay varias otras características que las vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, las fases de un proceso de investigación parten o se pueden dar de la siguiente manera. Partimos de hechos que por medio de la inducción, ¿no? Es decir, a partir de hechos concretos y un proceso inductivo levantamos hipótesis, de la hipótesis deducimos consecuencias, generamos modelos y hacemos la contrastación. Este proceso de contrastación es el proceso de investigación en terreno, y aquí aplican todas las cosas que hemos estado conversando. Y respecto de los tipos de investigación o de los métodos, existen los cualitativos y los cuantitativos, pero también los mixtos. Entonces yo perfectamente de un estudio cuantitativo puedo derivar a uno cualitativo, que me lleva a uno cuantitativo, y así puedo generar un círculo virtuoso en aplicación. Como sea, las mejores investigaciones que yo conozco siempre son con método mixto. O sea, hacen una mezcla entre método quali con método quant. Ambos métodos son muy, muy relevantes. Y la mezcla de los dos puede ser una mezcla muy importante y muy virtuosa. Aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy día? Que ustedes encuentren las herramientas para hacer una diferenciación de los tipos de investigación desde el punto de vista del alcance. Es decir, si son investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Y cuando se planteen un proceso investigativo, definan ese alcance, hasta dónde quieren llegar o hasta dónde se puede llegar. Segundo, de la utilidad de la investigación, si vamos a hacer una investigación para el conocimiento o si vamos a hacer una investigación para la aplicación tecnológica o la resolución de problemas. Entonces ahí estamos en investigaciones clásicas o en investigaciones aplicadas. Y además el método. ¿Cómo vamos a hacer la investigación? Si vamos a utilizar los paradigmas de las investigaciones cualitativas, es decir,
Vamos a hacer entrevistas, focus, observaciones, análisis documental, como con las técnicas más importantes, o vamos a utilizar en nuestra investigación el paradigma más cuantitativo, es decir, hacemos grupos experimentales, o sea, una investigación experimental, o hacemos análisis de datos, análisis estadístico de datos con datos propios a través de una encuesta, o con datos que ya existen a través del análisis de información con la que ya contamos previamente. Eso es lo que es la sesión de hoy. ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué les parece? ¿Está suficientemente claro? Y tienen que tenerlo claro porque vamos a hacer un ejercicio ahora, no ahora, sino que a partir de mañana. Y se los voy a explicar ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo bien? Ya, pues dígame si o no. Pues, dígame algo. ¿Están o no están? Sí, profe, ninguna duda hasta ahora. Sí. Por lo menos yo. Sí. Y el resto, Aurora, Pilar, Javier, Paula, Camila, Carlos, No, Ignacio. profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Ya. Oye, yo me pongo a estirar y se me olvida que me están mirando. Está Yo bien. estoy bien, aquí estirándome. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, Sí. todo bien. En el chat le acabo de poner un link. No sé si lo ven. Ah, espérate, todavía no lo ven porque no lo he cargado. Ahí. En ese link lo vamos a utilizar. Ese es el link que es una parte de la biblioteca de la universidad, que es el depositorio o repositorio de tesis o trabajo de titulación. Ahí ustedes pueden encontrar trabajo de titulación de compañeros de años anteriores que, por cierto, hicieron su trabajo y ya egresaron y se titularon en la carrera. Lo vamos a utilizar porque les voy a plantear el siguiente ejercicio. Y esto se los voy a mostrar ahora. Yo lo voy a levantar en la plataforma. Acá hay una plantilla, ¿no? Este es un Excel. A cada uno de ustedes les asigné un trabajo de titulación de compañeros de la carrera de años anteriores. Por ejemplo, a la Aurora le puse un trabajo que se llama Integración de la pizarra digital interactiva en una propuesta de enseñanza de álgebra. Por acá, por ejemplo, a Pilar le tocó un trabajo que dice Diseño y validación de materiales de autoaprendizaje para 2 unidades del currículum matemático de enseñanza media. Que lo hizo Máximo Parada y tuvo como profesor guía a Máximo González. Entonces, cada uno de ustedes tiene asignado un trabajo de titulación. Luego, de lo que se trata este ejercicio, es que ustedes vayan al repositorio de la USACH, en ese link que yo les pasé, y respondan a estas preguntas para cada trabajo. Primera pregunta, ¿cuál es el problema central del estudio? ¿No? ¿Cuál es el problema del estudio? ¿Para dónde va el estudio? Segundo, ¿cuál es el objeto de estudio en ese trabajo? Es decir, ¿a quién o qué se está investigando? Después, la definición, si la investigación es para el conocimiento o es una investigación aplicada. Después, el tipo de estudio, si es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y después, identificar el objetivo general del estudio y los objetivos específicos. La idea es que ustedes completen esta matriz y la podemos, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Lo voy a levantar en puede ser en un Google Docs. Lo voy a levantar en un Google Docs para que todos tengamos acceso. Entonces, cada uno de ustedes, la idea es que vaya completando el Google Docs
la plantilla. Y la idea, por cierto, es que después lo compartamos entre todos, para que todos lo sepamos. Y la idea es que mañana podamos por lo menos empezar a que cada uno cuente de qué se trata más o menos el trabajo que les tocó en cada una de estas cosas. ¿Les parece? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya, a ver, entonces yo lo voy a hacer ahora para estar seguro de que resulta bien este asunto. Entonces voy a ir al Drive. Estoy metiéndome en el Google Drive. Y esto lo hago. Voy a hacer una cosa nueva. Voy a subir el archivo. En este minuto lo que estoy tratando de hacer es levantar esta plantilla. Acá está. Análisis de trabajo de titulación. Lo tengo que cerrar. Entonces, lo voy a abrir. Ok. Ahí está. Y lo vamos a compartir. Estoy compartiendo. Lo que pasa es que quiero tener la seguridad de que resultó. Ya. Profesor, Sí. ¿esto se tiene que hacer para mañana? Por lo menos las primeras 2 o 3 cosas. Ya. En este minuto les mandé por correo la posibilidad de que accedan. ¿Me pueden confirmar, por favor? Si lo tienen, si les llegó. Sí, profe, a mí sí. Ya. Y tú puedes entrar al documento. ¿Podrías verificar eso, por favor? Y el resto también, por cierto, si alguien más lo puede hacer, para estar seguro. Sí, profe, se puede. No olviden del chat de Profe, acá. Sí, te escucho. al correo a mí no me llegó. ¿Cómo? A mí no me llegó el correo. A mí René. tampoco. A ver. Ah, no, sí me llegó, sí me llegó. Está en Ya. notificación. René, ¿quién me decía No, yo? a mí no, profe. Catherine Cornejo. A mí, Catherine. A ver, espérate, Catherine. Que debería estar en compartir. Camila, Carlos. Catherine, no sé por qué no te lo compartí. A ver, tu correo, Catherine, es Catherine. Catherine Cornejo Toro, ¿cierto? Sí, Catherine.cornejo. @. Ya, te lo acabo de enviar. Y Catherine, el correo del otro, por lo de la clase, ¿te llegó? No, tampoco, eso le iba a decir. Es que lo que pasa es que no sé si fue mi internet. Pensaba que era mi internet que no me había llegado porque está súper lento. Pero no me llegó. Ya, es que entonces a lo mejor hay otro problema. ¿Y tú puedes entrar a la plataforma? Sí, puedo entrar.
Ah, ya. Entonces lo que pasa es que yo saqué los correos de ahí, entonces se me tiene que ir pegado nomás. No, nada más que eso. Ya, pero Igual voy a tratar de ingresar hoy día porque yo traté ese día que usted mandó el correo que supe por los otros chiquillos. ya. Traté de ingresar y pude. Igual voy a revisar más ratito en caso Ya de no, pero cualquier cosa. sí, ya, pues, si pudiste entrar no deberías tener problemas ahora. Pero ahora, Catherine, ¿te llegó el correo? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Ok, entonces, chicos, para mañana, por favor, traten de adelantar en algo. La idea no es tenerlo todo hecho mañana, pero sí que por lo menos empecemos a hablar de cada uno de ustedes que diga, mira, a mí me tocó este trabajo y el objeto de estudio va por aquí y por allá. Lo que podríamos hacer es que para mañana tengamos al menos, a ver, voy a abrir porque lo tengo que cerrar. Ah, no, lo tengo acá. De las cosas que están acá, eh, hablemos de el problema de estudio y el objeto de estudio. ¿Ah? Eh, o sea, que ustedes miren la tesis que les tocó y digan, bueno, mire, de lo que a mí me tocó, el problema central es esto y el objeto de estudio es esto y cuenten por qué y qué sé yo. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, profe, ¿Sí? sí. Sí, sí.